Lo que tengo acá es el primer aire acondicionado portátil que no necesita un ducto hacia el exterior. Así es, no es un simple ventilador ni un equipo que desafía las leyes de la termodinámica. En este video vamos a ver bien cómo funciona y si realmente cumple con lo que promete. En mi cuenta de Instagram hablamos mucho sobre este aire acondicionado portátil de Murphy Richards y quedaron muchas dudas con respecto a cómo es su funcionamiento, así que vamos a despejarla en este video. Te voy a explicar cómo funciona y todas las características técnicas que tiene. Es un sistema triple. Funciona como ventilador, como deshumidificador y como aire acondicionado. Estas tres funciones por separado. Y la idea general del equipo es hacerlo sentir refrescante en el ambiente que estemos utilizándolo. Es muy simple, lo conectas a un toma eléctrico, presionas un botón del panel frontal y ya estaría funcionando. No hay que conectar caños al exterior, no hay que hacer instalaciones complicadas, simplemente conectar a un toma eléctrico y presionar un botón. Así de portátil es este equipo. Estamos acostumbrados que los aires acondicionados consuman bastante, pero este tiene un consumo por hora de 325 watts, así que prácticamente cualquier toma de 5 amperes estás sobrado con el tema de wattaje, y tiene una capacidad de enfriamiento de 845 watts. Y te decía que no es un simple ventilador, ya que arriba sí tenemos un ventilador que se mueve de izquierda a derecha con un motor y de arriba a abajo con un frente del tipo panel de abejas, y eso hace que tengamos una ventilación 360 grados. Pero abajo tenemos un compresor como cualquier aire acondicionado que utiliza refrigerante R290. De los costados tenemos dos filtros lavables. Acá lo tenemos, como cualquier aire acondicionado. Tiene uno del lado izquierdo y otro, a ver si lo puedo sacar. Miren qué fácil que sale, que ni miré del lado derecho. Y en la parte frontal abajo se saca esta parte y tenemos un tanque de agua. Ahora vos estás pensando, ah, listo, el tanque de agua lo utiliza para tirar como el agua al ambiente y dar una sensación de refresco al lugar, pero no es así. El tanque se utiliza en modo deshumidificador. Para arriba va recolectando la humedad del ambiente y este tanque se va llenando. Dura 4 horas y creo que junta 2 litros de agua, pero tenés 4 horas. Después de 4 horas puede seguir funcionando, pero no va a seguir recolectando agua. Saca la humedad del ambiente este tanque. En modo aire acondicionado funciona al revés. Llenas esto con agua, lo das vuelta, pero no es que va a tirar esa agua al ambiente como te decía, sino que es un sistema mucho más avanzado, y acá es donde Murphy Richards se destaca del resto de los equipos. El agua esta se utiliza para rociar el enfriador y hace que no emita calor hacia atrás, ya que lo va enfriando, y esto hace que en la parte posterior, donde tendría que tirar aire caliente, tira una aire a temperatura ambiente prácticamente. Por ese motivo es que no necesitas un ducto al exterior. Y el agua que se condensa lo utiliza aparte también para enfriar este equipo. Y sí, algo a mencionar es que una pequeña proporción de agua en las pruebas que hice es tirada al ambiente, muy mínimamente. Así que bueno, la función principal, por eso es promocionado como un aire que refresca localizadamente. Quiere decir que es ideal utilizarlo en ambientes abiertos o semiabiertos, semicerrado, como quieras decirlo. Pero funciona muy bien adentro. Y bueno, una vez que se acaba el agua, va a seguir funcionando el aire acondicionado, pero sí, si pones la mano atrás, ahí vas a sentir un pequeño calor que emite. Por eso lo ideal es tener el tanque este siempre lleno, pero entran 2 litros, es un montón. Y va a mantener el equipo frío y va a hacer que el aire que salga baje hasta una temperatura ambiente, no fría como tira por el frente, obviamente. Hice las pruebas desde al lado hasta 1,5 metros, 1,80, 2 metros, y se siente el viento frío que tira. En la parte posterior también, si pones la mano, se siente ese aire que expulsa, pero no noté que sea caliente para nada. Si te alejas un poquito, olvídate, ni lo sentís, pero es un viento a temperatura ambiente, como prometen. Eso está muy bien. Por eso te comentaba el modo de uso donde realmente brilla este equipo. Es, por ejemplo, en el exterior, cuando estás trabajando en un garaje o tenés una reunión y estás comiendo afuera un día caluroso. Ahí, para mí, es ideal. Algunas características técnicas que me anoté para no olvidarme. Es un equipo eficiencia clase A. El nivel de ruido es soportable. Hace ruido obviamente porque tiene un compresor, pero es menor a 50 decibeles. Posee protección para niños. Acá adentro, adelante tiene un candadito que vos lo apretás y se bloquea para que nadie esté tocando los controles. Lo podés también agregar por Wi-Fi con la aplicación de Murphy Richards,
que ahora no lo puedo probar porque al ser uno de los primeros equipos que fabricaron un prototipo me lo enviaron y hay algunas cositas que no funcionan, así que yo no puedo disfrutar del Wi-Fi. Pesa 15,5 kilos y tiene rueditas para transportarlo que se mueve, miren, muy fácilmente. Y con respecto a la aplicación, es muy fácil, te descargas la aplicación, tenés presionado 3 segundos el botón de power, lo agregás y ya estás controlando todo directamente con tu celular. Ya comenzó la producción masiva de este equipo, depende del momento que estés mirando el video, ya vas a poder conseguirlo, quería mostrarlos y nada, la verdad es algo muy novedoso. Si te quedan dudas técnicas, cualquier comentario que quieras hacer, déjalo acá abajo en los comentarios y lo vamos charlando. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video.